Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta segunda parte de nuestras clases de ciencias, ya después de nuestro merecido descanso y luego de 2 semanas de retroalimentaciones en las que nos pudimos contactar y también pudimos ponernos al día con las tareas que teníamos pendientes. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por esta meta que se han puesto de ponerse al día en la asignatura de ciencias. Veo que muchos estudiantes lo han logrado, así que los felicito y los animo a seguir adelante. En esta segunda fase, recuerden que todas las dudas las pueden seguir haciendo llegar a mi mail petobar@cmch.maristas.cl, y la idea es que podamos ser más partícipes del proceso de aprendizaje. Para el video de hoy vamos a seguir con la unidad 2, perdón, que correspondía al módulo de física. Pero esta vez vamos a comenzar a analizar cómo la física afecta el funcionamiento, el orden y cómo tiene incidencias en la estructura de la Tierra y todo lo que ocurre en esta. El título de la clase de hoy es ¿Por qué cambia el planeta Tierra? Me gustaría recordarte antes de comenzar que estas clases van a ser subidas al canal del colegio de YouTube y a mi canal personal, que es Pablo Tobar Villagra, los días miércoles a las 10 de la mañana. Dicho esto, vamos a comenzar la clase, como ya dije, con el título de esta, que es ¿Por qué cambia el planeta Tierra? Vamos a descubrir cómo el planeta ha cambiado a lo largo de su historia, ya sea a nivel continental u oceánico. Es una clase súper interesante con mucho contenido, así que espero que la disfrutes tanto como yo disfruté el prepararla para ti. Los materiales que vamos a necesitar van a ser el cuaderno de apuntes, el libro de Ciencias Naturales, desde la página 74 a la 77. También vamos a necesitar una bandeja con agua y trozos de papel para hacer una pequeña demostración experimental. Recuerda que como este video está en YouTube, puedes pausarlo y reiniciarlo las veces que quieras. El objetivo de la clase de hoy es comprender la teoría de la tectónica de placas y conocer las principales consecuencias de la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que trata de explicar por qué ocurren los terremotos, por qué ocurre la erupción volcánica. Es una teoría que quizás no conoces, pero con esta clase te va a quedar muy claro. Tenemos un ejemplo de lo que dije recién, que es la consecuencia de esta teoría, que es el origen de volcanes. Tenemos un ejemplo de volcán, que es el volcán Nevado Ojos del Salado, el cual en su tipo es el más alto del mundo y se encuentra en Chile, en la ciudad de Atacama. Este es un claro ejemplo de lo que analizaremos hoy y le daremos la explicación de cómo se originó al finalizar de la clase. La tectónica de placas, quizá este mapa ya lo reconoces, ya que están los continentes graficados en él, Australia, Europa junto con Asia, que en algunas ocasiones se conectan, formando un gran continente llamado Eurasia, África y Sudamérica y Norteamérica, pasando por el Caribe. Estas estructuras que están remarcadas en rojo es un concepto que vamos a analizar hoy. Este borde rojo corresponde a los límites de las placas tectónicas. Hay una muy famosa que recorre casi la totalidad de Chile, de nuestro país, llamada placa de Nazca. Es sumamente importante ya que, producto de esta placa, es la consecuencia de que Chile sea un país tan sísmico, teniendo registrados los terremotos más altos que han ocurrido en la historia. Para comprender un poquito mejor lo que es la placa tectónica, vamos a realizar un pequeño experimento. Vamos a llenar un balde de agua y en él vamos a colocar trozos de papel simulando los continentes. ¿Qué pasará si yo muevo esta bandeja haciendo que el agua se mueva? Sin dudas, el papel que está sobre ella o el cartón que haya recortado se va a comenzar a mover, desplazándose uno al lado del otro o superponiéndose un papel por sobre otro. Esto asemeja lo que ocurre en nuestra Tierra. Asemeja cómo el manto, por su constante fluidez y calor, hace que la litosfera o la corteza terrestre se empiece a movilizar, generando terremotos o origen de volcanes o nuevas islas.
Sé que manto, corteza o litosfera son conceptos que para ti quizás no son familiares, pero lo vamos a solucionar el día de hoy. Desde su formación, la Tierra ha estado en continua transformación. Una manera de explicar este proceso es a través de algunas teorías y modelos. La teoría tectónica de placas dice que los continentes y el océano están por sobre unas placas que son parte de la corteza terrestre. Estas placas se fragmentan y se unen unas con otras, teniendo contacto entre sí. Hay placas que tienen mayor movimiento una al lado de la otra y placas que tienen menos movimiento. Aquellas que tienen y presentan un mayor movimiento o interacción entre ellas, por ejemplo, la placa de Nazca con la placa sudamericana, producen movimientos telúricos o movimientos que se pueden sentir como temblores o terremotos. Como Chile está justo en el borde de la placa de Nazca y la placa sudamericana, Chile, por ende, es un país totalmente sísmico o con altos índices de poder sufrir un sismo. Pero antes de estudiar qué es la teoría de tectónica de placas, vamos a ir paso a paso entendiendo cada concepto para que sea más fácil de comprender. Así que no te preocupes, no te dejaré solo con el contenido. Tienes mi apoyo, tienes el apoyo del libro y el apoyo de este video. Si necesitas este PPT te lo puedo mandar si me lo pides a mi correo petobar@cmch.maristas.cl. Partamos por la primera parte, teoría de tectónica de placas. Para poder explicarla necesitamos definir lo que es una teoría. Una teoría es un conjunto de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. Acá tenemos dos conceptos científicos, la ley y la teoría. La teoría es una idea que está sustentada por la experiencia y la observación, pero que no está comprobada mediante la experimentación. En cambio, la ley, como la ley de gravedad, es algo que siempre se va a cumplir sí o sí en la naturaleza. La ley de la gravedad, con palabras muy simples, dice que si yo dejo caer un objeto de altura, ese objeto llegará al piso. Y eso está comprobado porque lo vemos a diario y porque podemos hacer experimentos. O sea, si yo dejo caer una botella de cualquier altura, el 100% de las ocasiones esa botella tocará el suelo. En cambio, la teoría son ideas fundamentadas por el razonamiento científico y lógico, pero que no se ha podido experimentar. ¿Por qué? Porque si yo digo que el núcleo de la Tierra está a 4000 grados Celsius, es una idea fundada en un conjunto de otras ideas científicas, pero que no puedo comprobar porque aún nadie ha estado en el centro de la Tierra, mucho menos a esa temperatura. Entonces, la teoría de tectónica de placas es una idea en conjunto con otras ideas fundadas por el razonamiento lógico, pero que no ha podido ser comprobada porque nadie ha podido llegar al centro de la Tierra o al manto. Por un lado, por la gran profundidad que ésta tiene, y por el otro, por el gran índice de calor que presentan estas zonas. Ahora que definimos lo que es teoría, tenemos que definir cómo se compone la Tierra, cómo se compone nuestro planeta, cuál es su estructura. Tenemos una foto donde se refleja que la Tierra es redonda, pero que se encuentra achatada en algunas zonas, que no es perfectamente redonda como un balón de fútbol, sino que se encuentra achatada en los bordes. Para conocer cómo se generan los cambios en la superficie de la Tierra, debemos conocer primero cómo se estructura el planeta. El planeta, en su conjunto, recibe el nombre de geósfera. Geo, que viene de tierra, y fera, que viene de esfera. Es una esfera de tierra. Y esta tierra, o esta geósfera, se compone de 3 capas. La más externa, que es la corteza, la que está al medio, que se denomina manto, y la más interna, que está en el centro de la Tierra, se llama núcleo. Estas 3 capas se juntan y forman las capas de la Tierra. En otras palabras,
La Tierra tiene tres capas. La más externa, que es la corteza o litosfera, la del medio, que es el manto, y la más interna y central, que es el núcleo de la Tierra. Desde el núcleo hacia la corteza, la temperatura va disminuyendo. Por ende, ¿dónde está la temperatura más alta de la Tierra? Muy bien, en el núcleo. Luego el manto, y la parte más fría es la corteza, que permite mantener a la humanidad con vida, a los animales, a las plantas, y hacer sostenibles esta vida diaria que llevamos. Si el núcleo perdiera temperatura, la temperatura de la corteza bajaría drásticamente y las placas no se moverían, manteniendo los continentes estáticos y a las corrientes marinas también. A grandes rasgos, eso. La Tierra tiene tres capas: corteza, manto y núcleo. Acá hay un esquema, un modelo pedagógico que explica cómo es la Tierra. Si la Tierra fuera una sandía, o un melón, mejor dicho, el núcleo estaría al medio, la corteza estaría en la parte externa y el manto en medio de estas dos estructuras. Si fuera un melón, la corteza sería la cáscara, el núcleo sería las pepas del melón y el manto sería la fruta que nos alimenta, ¿cierto? Ahora hay que responder qué es la corteza. La corteza es la capa más superficial del planeta, tiene un espesor de 12 kilómetros en los océanos y de 80 kilómetros en las zonas montañosas continentales. Esto es súper importante. La corteza también se puede llamar litosfera, que significa esfera de piedra. Vamos a explicarlo en palabras simples. La corteza es la parte superficial del planeta. Yo, si estoy en mi patio o estoy en mi casa, estaría pisando la corteza terrestre o sería parte de la litosfera. La corteza es mucho más delgada en los océanos. Y esto se podría decir como obvio, pero nada es obvio en la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los océanos la corteza terrestre es más delgada, ya que solo está cubierta por la gran cantidad de agua que existe. En cambio, en las zonas montañosas continentales existen montañas muy altas que hacen que esta corteza sea más ancha en esa zona. Entonces tenemos dos tipos de corteza. Tenemos la corteza oceánica, que es donde descansan los océanos y los grandes cuerpos de agua, y la corteza continental, que es la que forma parte de los continentes. Y uno pensaría que existen 5 continentes, pero eso varía según la pregunta. Pregúntale a tu profesor de historia como tarea, para darle más trabajo, ¿cuántos continentes existen? Y lo más probable es que te responda que depende. Te dejo esa tarea, ese dato freak. Entonces tenemos dos cortezas, la oceánica y la continental. La corteza también puede llamarse litosfera, no se te olvide eso, que significa esfera de piedra. ¿Por qué se llamará así? Porque en esta zona están las grandes montañas. Tenemos una foto donde se grafican los continentes: América, África, Europa, Asia, Australia, donde se grafica la corteza continental en verde y en amarillo y la corteza oceánica en los grandes océanos. Hay algunos historiadores que dicen que la Antártida también es un continente. Por eso te digo que el número de continentes que existe depende de la pregunta y cómo se realice. Tenemos claro lo que es la corteza. Quedémonos con el concepto de que es la capa más externa de la Tierra. Ahora vamos a analizar lo que es el manto. El manto está ubicado entre el núcleo y la corteza y ocupa el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros. Entonces el manto es mucho más ancho y grueso que la corteza, porque la corteza apenas llegaba a los 80 kilómetros de espesor, mientras que el manto está en los 2.900 kilómetros de espesor. Entonces es mucho más ancho. Hay dos tipos de manto: el manto superior, que es viscoso, y el manto inferior, que es sólido y elástico. Y aquí lo más extraño y lo más llamativo es que el manto ya está a 870 grados Celsius y
a 2200 grados Celsius. Entonces es una temperatura que ningún ser humano ha sido posible soportar, ya sea con máquinas o instrumentos especializados. Por eso te digo que la tectónica de placas es una teoría, porque aún no se ha probado que el manto sea de esta manera. Pero hay grandes ideas que avalan esto. Tenemos un dibujo donde se grafica, por un lado, muy bien, la corteza continental con su red montañosa y la corteza oceánica. ¿Ves cómo la corteza continental es más gruesa que la corteza oceánica? Y acá está el manto, dividido en un manto superior y en un manto inferior. La litosfera se comprende entre la corteza y una pequeña parte del manto superior, que aún es sólida. A medida que vamos bajando en el manto, este manto se hace más fluido, más líquido y más viscoso. Ahora analizaremos lo que es el núcleo. Ya tenemos claro lo que es la corteza y el manto. Vamos ahora por el núcleo. El núcleo es la parte más profunda y central de la Tierra. Puede medir 3500 kilómetros de espesor y la temperatura, mira, escucha bien, oscila entre los 4000 grados y entre los 5000 grados Celsius. Es una temperatura inimaginable, ya que, no sé, acá en Santiago, el verano la temperatura puede alcanzar los 37 grados y ya es insoportable, ¿cierto? Sobre todo en las tardes. Pero 4000 grados Celsius es una temperatura que nadie ha experimentado. Por eso insisto, esto es una teoría, porque hay pruebas científicas de ello, pero aún no se puede experimentar ni visualizar si realmente esto es posible. Entonces acá tenemos una imagen donde se grafica la corteza continental, oceánica, el manto y el núcleo. Dividir el núcleo en externo e interno es algo que en esta clase no nos vamos a detener. Lo que es importante es que comprendamos lo que ocurre a nivel de corteza y a nivel de manto. Otra foto donde cada vez se hace más clara el contenido, ¿viste? Que estudiando todo es más simple. La corteza continental, la corteza oceánica, el manto dividido en manto superior y manto inferior y el núcleo. ¿Dónde está la zona más profunda? En el núcleo, y la zona más superficial, que por ejemplo si nosotros estamos acá, sería la corteza o litosfera. Ahora que entendemos estos nuevos conocimientos, podemos recién entrar en lo que es la clase. Pero era súper necesario dejar en claro esos contenidos, ya que el libro de clases comienza enseguida con la tectónica de placas y me parecía que sería un poco complejo si partimos de ahí. La tectónica de placas, y esto ya es parte del libro, es una teoría que postula que la corteza, que es la parte más superficial de la Tierra, está fragmentada en secciones. Estas secciones se llaman placas tectónicas, que se desplazan una respecto sobre el manto. ¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la actualidad se basa en la diferencia de temperatura entre el núcleo y el manto. Te lo voy a explicar en palabras simples. La teoría dice que la corteza está fragmentada o dividida en secciones. Cada trocito de corteza recibe el nombre de placa tectónica y se desplazan una sobre otra o una al lado de otra. Eso queda claro. ¿Por qué se produce esto? Por la diferencia de temperatura que hay entre el núcleo y el manto. Recordar que estas dos estructuras, núcleo y manto, tienen una gran temperatura, pero la temperatura del núcleo es mucho mayor a la temperatura que tiene el manto. Como acá existe una diferencia de temperatura muy grande, van a ocurrir ciertos movimientos, que lo voy a explicar enseguida. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que los materiales del manto en contacto con este se dilaten y asciendan. A medida que ascienden, es que tengo una linterna que me ilumina un poco. A medida que ascienden, bajan su temperatura, lo que produce su posterior descenso. Este proceso se conoce como corriente de convección. Y acá nos podemos ir al libro. Tenemos un esquema donde se grafica el núcleo, el manto y la corteza.
continental y oceánica, ¿cierto? El núcleo es más caliente que el manto. Por ende, esta parte del núcleo, que es más caliente, hace que la temperatura del manto ascienda, produciendo una corriente de convección. La corriente de convección se produce también cuando uno calienta agua en el hervidor o en una olla, donde la parte líquida que está más cerca de la fuente de calor, comienza a ascender, como le indica la flecha. Una vez que asciende, pierde temperatura y vuelve a disminuir. Asciende nuevamente, su temperatura sube por el fluido, pierde temperatura y vuelve a bajar. Esto es lo que ocurre cuando calentamos una olla con agua, es lo mismo. El agua que está más cerca del fuego se calienta, como está más caliente, sube, se enfría en la superficie, vuelve a bajar para volver a calentarse. Lo mismo ocurre en el manto. Este movimiento del manto, donde de la temperatura más alta sube a la más baja, que sería la corteza, produce una corriente de convección. Y esta corriente de convección hace que la corteza se mueva y que las placas también lo hagan. Tenemos un modelo pedagógico donde está la astenosfera. Otro concepto, pero no te asustes. La astenosfera es la capa superior del manto. Con eso es suficiente. La capa viscosa del manto superior. Tenemos la corteza terrestre, por un lado, que compone la litosfera, y la astenosfera que está debajo, ¿cierto? Y tenemos dos placas que están muy cerquita una de la otra. Como la corriente de convección, como indica la flecha, llega a la parte más alta de la litosfera, a la parte basal de la litosfera, se produce una corriente que mueve estas placas, haciendo que se puedan dividir, juntar o subir una sobre otra, produciendo movimientos telúricos. Entonces, las placas tectónicas están por debajo de cada continente. Como estas placas se están moviendo constantemente por lo que ocurre en el manto, por ese movimiento, esa corriente de convección, las placas mueven a los continentes, los pueden separar, los pueden juntar, y esto se resume en sismos, en grandes catástrofes o en la producción de volcanes. Todo el planeta, toda la corteza está dividida en estas placas. Placa de Arabia, placa africana, placa sudamericana, placa de Nazca, que es la placa que nos rige junto a la sudamericana, la placa de Cocos. Fíjate lo grande que son estos trozos de corteza. Y vamos a ver las consecuencias del desplazamiento de estas placas tectónicas, que se puede resumir en un temblor. Vamos a ver los límites convergentes, que también está como apoyo del libro. Quizás en esta parte de la clase vaya un poquito más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Los límites convergentes se originan cuando dos placas chocan una contra otra, lo que produce el hundimiento de una de estas placas. Por ejemplo, lo que ocurre entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Como podemos ver, una placa se junta una con otra, se produce un choque, pero una de estas placas se subduce o se mete por debajo de otra, lo que produce un elevamiento del terreno, o que el terreno se eleve, ¿cierto? Y esto se produce en la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Y qué país sufre estas consecuencias de este límite convergente, donde las placas están chocando una contra otra constantemente, queriendo una estar por debajo de otra? Es nuestro querido Chile. También está en esta placa Ecuador, Perú, Colombia. Pero Chile, por su amplio terreno que recorre la placa de Nazca, sufre estas consecuencias, siendo uno de los países más sísmicos del mundo. Otro ejemplo son los límites divergentes. Recordar que estas son consecuencias del desplazamiento de la placa tectónica. ¿Qué ocurre como consecuencia de este movimiento? Ocurren tres cosas: los límites convergentes,
los límites divergentes y los límites transformantes. Los límites divergentes son aquellos donde las placas se comienzan a separar. No se juntan como las convergentes, sino que se separan. Lo que ocurre entre la placa sudamericana y la placa africana. Tenemos dos flechas donde una está separándose de otra. Y si se separa la corteza, muy bien. Si se separa la corteza, va a dejar espacio para que el manto eleve su magma y se formen islas. Los límites transformantes son límites que se originan cuando una placa se desliza con respecto a otra, lo que provoca sismicidad. Lo que ocurre en la placa norteamericana y en la placa del Pacífico. Están tocándose unas con otras, están como frotándose constantemente. Entonces lo que podría transformar el terreno y producir una gran sismicidad. Y acá tenemos el concepto, sismicidad. La sismicidad es una tensión en la cual las placas tectónicas se comienzan a juntar y producir temblores o terremotos. Esta energía se resume en la corteza terrestre y esta vibración o esta liberación de energía se denomina sismo. Entonces, la sismicidad es el esfuerzo y la tensión al que están sometidas las placas tectónicas. ¿Por qué? Porque esta tensión o esta fuerza, que lo vimos en las clases pasadas, ¿cierto? La definición de tensión, es una fuerza tan grande que hace que las placas y los continentes se muevan. Entonces, no alcanzamos a ver todo el contenido en la clase de hoy, así que lo vamos a dejar para discutir en otra próxima clase. Sé que la ficha de trabajo indicaba un ticket de salida, pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Lo que sí te voy a pedir como ticket de salida es que hagas un pequeño resumen de las principales consecuencias de estos límites convergentes, los límites divergentes y los transformantes. Eso me interesa que quede muy claro. Y ya desde la próxima clase vamos a comenzar en esta diapositiva, que es definir de mejor manera sismicidad, ver algunos ejemplos y poder continuar. Como tarea entonces tienes, primero, preguntarle a tu profesor de historia cuántos continentes existen y hacer un pequeño resumen de lo que son los límites convergentes, los límites divergentes y los límites transformantes. De verdad me da mucho gusto que nos podamos volver a encontrar por este medio. Sé el tremendo esfuerzo que estás haciendo junto a tu familia para poder ponerte al día y poder continuar aprendiendo. No dudes en escribirme ante cualquier pregunta y espero que estés muy bien. Recuerda tu ticket de salida, entregarlo antes de la próxima clase y que comprendía definir los límites transformantes, divergentes y convergentes. Te mando un gran abrazo y que estés muy bien.